Gracias, Romina. Le agradezco a todas quienes me han colaborado, ya sea grabando, ¿cierto? Y compartiendo las cátedras con sus compañeras que no han estado presentes o que no han podido estar presentes de manera sincrónica, ¿ya? ¿Alguien recuerda qué fue lo que vimos en la última clase o la semana pasada para recapitular un poco y dar paso a la cátedra del día? Vimos unos videos. Perfecto. O Ya. sea, vimos Sobre... un video rápido. Ya, perfecto. ¿De qué era el video? Ya se ve. Perfecto, ya. Un video de accidente vascular que nos servía para poder graficar y entender las lesiones de primera motoneurona. ¿Ya? Hace un par de semanas, cuando comenzamos el estudio de la neurología, gracias Matías, ya hablamos de lesiones que se clasificaban en lesiones piramidales, extrapiramidales, ¿cierto? Lesiones de primera motoneurona y lesiones de segunda motoneurona, ¿ya? Y hoy día lo que vamos a ver son lesiones del sistema nervioso periférico, ¿de acuerdo? ¿Ya? Vamos a ver lesiones del sistema nervioso periférico, ¿ya? Que corresponden en gran medida a lesiones de segunda motoneurona, ¿cierto? Donde ustedes van a poder encontrar todas las manifestaciones clínicas de este tipo de patología, ¿ya? Hay lesiones del sistema nervioso periférico que se deben a lesiones propiamente tal sobre la misma vía nerviosa o alteraciones en la estructura funcional del sistema nervioso periférico que se originan a raíz de enfermedades sistémicas, como por ejemplo el lupus, la artritis, ya, patología diabética, ya que afectan a una multiplicidad de sistemas y entre ellos la funcionalidad del sistema nervioso, además periférico, ¿ok? Y es lo que les voy a comentar hoy día. La cátedra trae bastantes contenidos, así que después de eso voy a dar pie a las preguntas. Y mi propuesta, la propuesta que les tengo, básicamente pensando en que en que la gran mayoría toma la cátedra de traumatología y tiene la evaluación mañana, en poder hacer una presentación continua, ya, que les permita poder liberarnos de tiempo para que puedan dar pie al estudio respectivo para la evaluación de mañana. Si todos están de acuerdo, podemos hacer algo así, donde yo en este primer bloque presento los contenidos respectivos y damos pie a las preguntas, ¿cierto? Y de esa manera podemos cerrar la cátedra del día para que queden libres un poco más temprano, ¿ya? Y puedan estudiar para la evaluación respectiva de mañana. Carolina Ibarra dice, Iribarra dice que no tiene problema, ¿ya? ¿Ya? Romina también, un like, ¿ya? Y eso entiendo que sí. ¿Ya? Paula también. Y lo otro que también encuentro importante es que vamos bastante bien en la presentación de los contenidos, ¿ya? Entonces, mañana podríamos no realizar la cátedra de neurología, ¿ya? Y solamente podrían tener la cátedra de traumatología, o sea, la presentación de neurología propiamente tal, ¿ya? Y lo que podemos hacer para el día de mañana, les voy a enviar un video, ¿ya? Breve que representa unas lesiones típicas del sistema nervioso periférico, ¿ya? Y eso sería la cátedra, entonces no quiero sobrecargarlo nada antes de la evaluación, ¿ya? Y tampoco quiero hacer una cátedra donde no hayan estudiantes presentes, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la cátedra del día de corrido, ¿ya? Y la cátedra de mañana no se va a realizar. En reemplazo de eso les voy a compartir un pequeño video, ¿cierto? Que va a graficar brevemente las patologías que vamos a hablar hoy día y en el fondo eso es lo que nos queda para mañana, ¿de acuerdo? Así que vamos bastante bien con la presentación de los contenidos, ¿ya? Y lo que espero ahora es que sigamos avanzando y estudiando tal como lo hemos hecho. ¿Ok? Entonces voy a compartir a continuación, voy a leer los mensajes. Bien, creo que están de acuerdo, gracias. Voy a compartir a continuación la presentación del día de hoy, que como les dije, vamos a hablar de lesiones que afectan al sistema nervioso periférico, ¿ya?
dentro del gran abanico de posibilidades que hay, ¿cierto? Son muchas, ¿cierto? Vamos a hablar en términos generales, las más representativas, las más comunes, y la clasificación a grueso modo. Ya probablemente muchas de las patologías que yo les voy a presentar hoy día las van a tener que profundizar ustedes como parte de esta asignatura, y posteriormente cuando ya comiencen a evaluar y a tratar pacientes propiamente tal, ¿ya? Otra cosa, lo que tiene relación con lesiones nerviosas periféricas, como lesiones de nervio radial, cubital y mediano, que son más comunes, ¿cierto? Desde el punto de vista traumatológico lo presentamos en traumatología, ¿ya? Y hoy día nos abocamos a otro tipo de lesiones periféricas que tienen que ver más con alteraciones químicas o de patología sistémica, ¿ok? Entonces esa es una diferencia un poco sutil de cómo hemos distribuido la asignación de los contenidos. Voy a dejar de compartir mi imagen ya para dar paso a la presentación respectiva. Bien, tal como les dije, vamos a hablar sobre enfermedades que afectan específicamente el sistema nervioso periférico, ya que, como saben ustedes, está constituido por las raíces motoras y sensitivas de los nervios espinales, que son 31, y de los 12 pares de nervios craneales, ¿ok? Y de esa manera está constituido el sistema nervioso periférico. Pero además, entender que existen un conjunto de enfermedades que se llaman enfermedades neuromusculares, ¿ya? Que en general en los libros de neurología los van a encontrar bajo esta denominación, pues, ¿ya? Y es una forma de poder clasificar las patologías neurológicas, ¿ya? De acuerdo a la lesión, de acuerdo a dónde esté alojada la lesión, ¿ya? Y en este sentido, las enfermedades neuromusculares conforman un grupo de patologías que la lesión puede estar en la motoneurona, ¿cierto?, secundaria, ¿ya? O superior o inferior, ¿ya? La lesión puede estar en las raíces nerviosas, ¿cierto? De donde salen los nervios por los agujeros intervertebrales en la médula espinal, ¿ya? Creo que tengo una imagen, no traje imagen, ¿ya? Pero más adelante puede estar, ¿ya? La lesión puede estar en los nervios periféricos propiamente tal, ¿ya? Como también podría estar en la unión neuromuscular, que está representada por el contacto, ¿cierto?, que se da entre la raíz nerviosa periférica o el axón, ¿ya? Y la unión muscular para provocar en definitiva la contracción, ¿ya? O también podría estar la lesión a nivel de fibras musculares, específicamente lo que se conoce como miopatías, ¿ya? Que son un conjunto de enfermedades de origen genético que se asocian y se describen en gran medida como por un proceso degenerativo de las neuronas, perdón, de las fibras musculares. Haciendo un recuento anatómico, las lesiones de segunda motoneurona, ¿cierto?, se producen por daño en la neurona motora de las anteriores o núcleos de los nervios craneales, ya que corresponden a la segunda motoneurona, ¿ya? Y que son consecuencias de la interrupción de la vía final que conecta el axón, ¿cierto?, de la vía de la primera motoneurona con la fibra muscular propiamente tal, ¿ya? Entonces, como pueden ver en la imagen, ¿ya?, de esta manera está conformada el axón ya por vías sensitivas y motoras. Básicamente hablamos de nervios mixtos, ¿cierto? En nervios craneales, en nervios espinales, y en nervios craneales hay nervios que son mixtos, nervios que son motores y otros que tienen funciones como específicas, como la audición y el gusto, ¿ya? Vuelvo a recapitular, esta diapositiva ya es la forma más gráfica de poder agrupar las enfermedades del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, pueden ser enfermedades de la primera motoneurona, de la segunda motoneurona, enfermedades que pueden afectar específicamente a las raíces nerviosas, ¿cierto? A cada nervio espinal que se origina a través del agujero intervertebral, ¿ya? Enfermedades que están alojadas en los nervios periféricos, en la unión neuromuscular que les conté, o en las fibras musculares que se conocen como miopatías, ¿ya?
En general, ustedes ya saben, ¿cierto?, que las lesiones de segunda motoneurona van a producir una parálisis flácida, ¿cierto?, que si se tiende a mantener va a producir atrofia muscular, va a producir hipotonía, ¿cierto?, y va a producir arreflexia, que significa alteraciones o ausencia de los reflejos osteotendinosos. Dentro de la enfermedad de la motoneurona inferior, ¿cierto?, la más conocida es lo que se conocía antiguamente como la poliomielitis infantil, que hace algunas décadas atrás causó gran estrago a nivel mundial y en Chile, ¿cierto? Y que originó que muchos niños en aquel momento quedaran con secuelas producto de esta parálisis, ¿ya? Y que bueno, que gracias a todo el proceso científico, hoy día en Chile a todos los niños se les vacuna contra la poliomielitis, ¿ya? Y eso significa que ya está erradicada, entonces no hay niños que tengan secuelas de esta enfermedad. Y bueno, contarles que en general, como habían tantos niños secuelados, ¿cierto?, de poliomielitis y que requerían rehabilitación, ¿ya? Fue básicamente en base a esta enfermedad que se creó la Teletón en Chile hace 60 años tal vez, ya si no me equivoco aproximadamente, para poder prestar atención y rehabilitación a todo este grupo de niños que presentaba esta enfermedad. Un poco, algunos datos históricos. Ya la poliomielitis es una enfermedad de origen viral infecciosa que puede afectar el sistema nervioso y que habitualmente afecta con mayor frecuencia a los niños menores de 5 años, como les conté, ¿ya? Y que el virus vive en la garganta, intestino de las personas y se propagaba a través del contacto con materia fecal, ¿cierto? O las gotitas respiratorias presentes en la tos o en los estornudos de las personas, ¿ya? Esta es una enfermedad altamente contagiosa que generaba mucha discapacidad en los niños, ¿ya? Ahora, las enfermedades que afectan al sistema nervioso periférico, específicamente a los nervios, ¿cierto? Se pueden clasificar en mononeuropatía, ¿ya? O polineuropatía, ¿ya? La mononeuropatía significa que afectan a un solo nervio, ¿ya? Por ejemplo, mononeuropatía, o cuando se afecta solamente el nervio mediano, ¿cierto? Como un túnel carpiano, por ejemplo, cuando se afecta el nervio ciático solamente por una compresión piramidal, ¿ya? Y hablamos de polineuropatías cuando afectan a más de un nervio, ¿ya? Entonces, y que generalmente está más asociada como enfermedades mucho más sistémicas, ¿ya? Entonces, la mononeuropatía periférica es el resultado de una lesión de los nervios periféricos propiamente tal, que, tal como les dije, vamos a encontrar manifestaciones clínicas de segunda motoneurona, provoca debilidad, entumecimiento, hormigueo, alteración de la sensibilidad, ¿cierto? Dolor y que por lo general es en extremidades inferiores, especialmente en patología diabética. Ya, tal como lo dije, si afecta a un solo nervio, como el nervio medial o el ciático, ya vamos a hablar de mononeuropatía, pero si afectan a uno, a dos o más nervios, vamos a hablar de polineuropatías, ¿de acuerdo? Las causas en general, cada nervio del sistema nervioso periférico tiene una función específica que tiene que ver con funciones sensitivas y con motoras, ¿ya? Y los síntomas que pueden aparecer en esta neuropatía o polineuropatía va a depender básicamente de la función que tenga cada nervio, si el nervio es mixto, si el nervio es motor o si el nervio tiene una función autónoma, ¿ya? En el caso de los nervios sensitivos probablemente haya más alteraciones de temperatura, de dolor, ya de tacto, haya alodinia, ¿ya? Y en el caso de los nervios motores probablemente encontremos mucho más alteraciones como parestesia, debilidad muscular, ¿ya? Sin embargo, en los nervios que son mixtos vamos a encontrar más probablemente alteraciones de tipo sensitivo motora, ¿ya? Y los nervios autónomos que tienen que ver especialmente con el nervio vago, ¿cierto? Que tiene incumbencia en la frecuencia respiratoria y la presión arterial, en el ciclo cardíaco, probablemente vamos a encontrar alteraciones más cardiodigestivas y o de la función del vesical. Dentro de las neuropatías, ¿cierto? O polineuropatías podemos encontrar el alcoholismo, ¿cierto? Que en general el alcohol
produce una neuropatía periférica importante, ¿cierto? Que se afectan las raíces, los nervios periféricos, producto de que el alcohol entre en contacto y es parte del metabolismo del cuerpo de las personas, que comienza a alterar la funcionalidad de los nervios periféricos, ¿ya? Y no tan solo a nivel periférico, sino que a nivel central, pero para estos efectos hablamos de neuropatía periférica, ¿ya? Por consumo de alcohol. Por supuesto, se requiere un consumo importante y prolongado para que esto así sea, ¿ya? Enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, ¿cierto? Que es una enfermedad que en realidad es autoinmune, ¿ya? Y también algunos textos refieren que podría ser una enfermedad autoinmune desencadenada por la infección de algún agente externo, ¿ya? La artritis reumatoide también puede provocar, ¿cierto? El síndrome de Guillain-Barré, que es súper conocido y que afecta en gran medida a la población infantil, ¿cierto? Y que es una enfermedad desmielinizante, es decir, este virus que se llama, puede ser un Campylobacter generalmente, ¿cierto? Ataca las vainas de mielina y la destruye, ¿ya? Y eso provoca que los nervios periféricos no puedan conducir información motora hacia los nervios periféricos sensitiva, provocando en definitiva debilidad de los niños. Eh, bueno, hay otras más también. La patología diabética también afecta a los nervios periféricos, ya, y esto es probablemente quienes conozcan, tengan adultos mayores cercanos, ¿cierto? Van a encontrar que, y tengan este tipo de patología, van a encontrar que frecuentemente estas personas, cuando no están tratadas o han tenido una evolución muy larga de la enfermedad, tienen hormigueo, ¿cierto? Tienen alteraciones de sensibilidad de los pies, especialmente en miembros inferiores, ¿cierto? Mucho calor, aumento de temperatura, ¿ya? Y eso es responsable de esta patología, ya que afecta a los nervios periféricos, afecta al tejido vascular, ¿cierto? ¿Ya? Y es parte de lo que podría provocar también una patología o una polineuropatía periférica o una patología diabética, ¿ya? Algunos medicamentos también como para tratar el cáncer, especialmente los procesos de quimioterapia, podrían alterar la funcionalidad de los nervios periféricos, ¿ya? Algunos agentes infecciosos como la enfermedad de Lyme, ¿cierto? Que no es tan común acá, el virus del herpes, ¿cierto? La lepra, la hepatitis C, la difteria, el VIH también tiende a atacar la funcionalidad de los nervios periféricos, ¿ya? Hice un breve listado de aquellas cosas más comunes, lo que yo les voy a pedir es que ustedes vayan investigando un poco de cuál es la relación entre estas enfermedades y las lesiones del sistema nervioso periférico, ¿de acuerdo? También hay enfermedades que, aparte de todas estas que son adquiridas, ¿cierto? Las enfermedades del sistema nervioso periférico también pueden tener un origen hereditario, ¿ya? Creo que alguien está esperando, ¿eh? Ahí sí. Las enfermedades del sistema nervioso periférico, como les contaba, también pueden tener un origen hereditario, como la enfermedad de Charcot, ¿cierto? Marietúa, porque así se llaman las personas que lo descubrieron, ¿ya? Y que hay, por lo menos hasta donde yo he leído, 3 variantes, ¿ya? Y que probablemente quienes tengan internado en el centro especializado de niños como Teletón van a poder conocer, ¿ya? Porque ahí, en definitiva, llegan los niños con este diagnóstico. Las causas traumáticas, como vimos ya, quienes toman traumatología por cortes por arma blanca, por compresión, por heridas, ¿cierto? Por golpe directo sobre alguna región, por fractura, se puede producir también una lesión nerviosa periférica, ¿ya? Por tumores, ¿cierto? Hay tumores que se alojan en los cancerosos, ¿cierto? Y no cancerosos que pueden afectar los nervios periféricos, ¿cierto? O por ejemplo, pueden afectar tejidos que estén cerca de algún nervio periférico importante y desde ahí producir una compresión, ¿ya? No tan solo que el origen sea en el nervio periférico, sino que los tejidos adyacentes y de ahí comprimir la función de un nervio periférico, como podría ser nuestro sarcoma, ¿de acuerdo?
Cuando hay déficit de vitamina B, ¿ya? También se altera la funcionalidad de los nervios periféricos, ¿ya? Y esto particularmente cuando hay personas que consumen alcohol de forma prolongada y recurrente, ¿ya? Y uno entiende que cuando las personas consumen alcohol o tienen una adicción al alcohol, ¿ya? Queda un poco de lado la ingesta de alimentos que son importantes, ¿ya? Entonces, es un recurso protector para las personas que consumen alcohol, ¿cierto? La ingesta de vitamina B, ya porque en definitiva minimiza el daño del alcohol sobre el sistema nervioso, tanto periférico como central. Algunos trastornos de la médula ósea, como por ejemplo algún cáncer, ¿cierto? O un linfoma, ¿ya? Que se puede producir en la médula ósea que va a alterar la funcionalidad de los nervios periféricos. Y por supuesto otras enfermedades como enfermedades sistémicas de tipo renal, ¿cierto? Enfermedades hepáticas, trastornos del tejido conectivo, ya, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama en niños, lo típico, que se llama epidermólisis bulosa o piel de cristal, ya que es lo mismo, también tiende a afectar a la funcionalidad de los nervios periféricos. Factores de riesgo, ya, para el desarrollo de patología diabética, ya tienen, perdón, para patologías periféricas o neuropatía periférica, la diabetes es un factor de riesgo importante, ¿cierto? Ya entonces, toda aquella persona que tenga el diagnóstico de diabetes y no esté compensada, tiene la probabilidad de comenzar a desarrollar una patología neurológica, ¿ya? Consumo excesivo de alcohol, deficiencia de vitaminas, particularmente de vitamina del complejo B, infecciones por herpes, hepatitis C y el VIH, ¿cierto? Enfermedades autoinmunitarias como la artritis, el lupus, que eh, no es tan común, pero también se suele dar, ¿ya? Trastorno renal, hepático, exposición a algunas toxinas, especialmente algunos agentes como, que tienen que ver con materiales químicos que se utilizan a veces en los pesticidas, en los cultivos, ¿ya? O en la minería. Movimientos repetitivos que hacen determinados trabajos y un factor de riesgo importante cuando hay antecedentes familiares de neuropatía periférica, ¿ya? Que pudiese tener un componente hereditario. Las complicaciones que puede generar una patología periférica tiene que ver con quemaduras, ¿cierto? Especialmente cuando hay alteraciones de la sensibilidad, traumatismo, lesiones de piel por caída, por golpes, por contusiones, ¿cierto? Infección en la piel cuando se han producido heridas, ¿cierto? O hay alteración de la sensibilidad y las caídas que le acababa de contar. Profe, como no entendí en la parte anterior, ¿puede retroceder un poquito? ¿Qué no entiendes? Cuénteme, a ver. En complicaciones de neuropatías periféricas, quemaduras. No entendí esa parte, ¿por qué hay quemaduras en complicaciones? Sí, mira, o sea, no es tan difícil, ya tienes que entender que de las complicaciones que puede tener una persona puede sufrir quemaduras porque tiene alteraciones de la sensibilidad, ya entonces, Ah, ya. alguien que no sienta se puede pasar a quemar y no va a sentir ya que efectivamente Ujú, se quemó, ya, o puede percatarse 1 o 2 o 3 días después que se quemó, entonces a eso se ujú. refiere las complicaciones que puede tener una persona con este tipo de enfermedad, ¿ok? Ah, ya, entiendo. Gracias. Am, Dentro de los signos y síntomas que van a aparecer, es una aparición gradual, ¿cierto? Raramente muy brusca. Comienzan con cosquilleo o hormigueo o parestesia que se conoce, que se manifiestan generalmente al estar en manos o en pies ya y comienzan en ascenso de forma progresiva. Algunas patologías producen dolor intenso, otro dolor punzante, sensación de congelación o quemazón, ¿cierto? Que está más asociado a un dolor de tipo neuropático. Sensibilidad extrema al calcio, al tacto, perdón, que es como alodina, ¿cierto? ¿Ya? Cuadro típico, pérdida de la coordinación y más probabilidades de caída o antecedentes de caída más recurrentes, ¿ya? Y lo típico que tiene que ver con funciones motoras, debilidad o parálisis muscular específica de algunos grupos musculares. ¿Ya? Otra cosa que es importante es que las neuropatías periféricas, por lo menos las polineuropatías, generalmente son simétricas, ¿ok? Entonces eso es importante consignar también a la hora de
de hablar de este tipo de enfermedades, ya desde el punto de vista topográfico. Los signos y síntomas, ¿cierto? Se ven afectados el nervio autónomo, ¿ya? Si se ven afectados el nervio autónomo, signos y síntomas que pueden ser intolerancia al calor, alteraciones en la sudoración, ¿ya? Problemas intestinales, de vejiga o del sistema digestivo, cambio en la presión arterial, mareo, aturdimiento, ¿ya? Y estos son síntomas que particularmente tienen que ver con la funcionalidad del nervio vago sobre el sistema nervioso autónomo en su funcionalidad. La neuropatía diabética es un conjunto de trastornos que se produce secundario a la patología diabética, ¿ya? Y que puede causar daño nervioso, ¿cierto? Un daño en el nervio periférico, ¿ya? Que puede presentar sintomatología como dolor excesivo, hormigueo, adormecimiento en manos, brazos y piernas. Y yo creo que si uno hace una recapitulación de las personas que conoce, probablemente dentro del ambiente cercano pudiese haber alguna persona así, donde uno comience a hacer algunas asociaciones respecto de lo que ellas pueden referir, por ejemplo, ¿ya? Las causas de la neuropatía diabética periférica, pues generalmente son factores metabólicos, tales como la glucosa elevada en la sangre, ¿cierto? O diabetes que ya ha sido prolongada en el tiempo, ya niveles anormales de grasa, además, como colesterol, ¿cierto? Y problemas con niveles bajos de insulina. Tanto los niveles de azúcar alto como bajos van a afectar la funcionalidad del sistema nervioso central como periférico, ¿de acuerdo? Recuerden que el cerebro prácticamente requiere el 20% del gasto energético basal para su funcionalidad, pues, y que tan solo significa en un adulto el 3% del peso corporal, ¿ya? Pero a nivel periférico sí, las fluctuaciones, las concentraciones de insulina provocan estragos importantes, ¿ya? Y sobre todo en las personas de la tercera edad, donde ahí es otro el tema, ¿ya? Porque las complicaciones tienen un carácter muchas veces de irreversibilidad, sobre todo a nivel central. Pero volviendo un poco más a este tema, ¿cierto? Bueno, además lesiones mecánicas en los nervios, tales como síndrome tunicarpiano, que es mucho más recurrente en personas con patología diabética, rasgos hereditarios que aumentan la susceptibilidad para sufrir un daño nervioso periférico y factores asociados al estilo de vida como el fumar o el consumir alcohol, ¿ya? Si uno va sumando todos estos factores de riesgo, en el fondo patología diabética, consumo de alcohol, obesidad, ya hace mucho más probabilidad, mucho más propensa que las personas con estas condiciones tengan una patología, una neuropatía diabética, ¿ya? Y en general la patología diabética se clasifica en periférica, ya autónoma, proximal o focal. Se habla de periférica cuando afecta básicamente a la raíz nerviosa periférica, ya autónoma cuando afecta básicamente al nervio autónomo, con funciones digestivas, vesicales, ya cardiorrespiratorias, ya. Y las proximales cuando afectan a los músculos más proximales de la cadera, muslo, nalga, más bien central. Y focal cuando ocasiona alteraciones en algunos nervios específicos, ¿ya? Como puede ser el nervio radial o el nervio ciático, pero generalmente se habla, lo periférico es como lo más común. Ahora, cambiamos un poco la página ¿ya? Y hablamos un poco sobre patología neuropatía alcohólica, ¿ya? Que como lo decía, se produce por el consumo excesivo y prolongado de alcohol, ¿ya? Y como todos saben, el alcohol tiene la particularidad de metabolizarse extremadamente rápido en el cuerpo, ¿ya? Pasa la barrera hematoencefálica, llega al cerebro de una manera importante, ¿ya? Y también va a llegar al espacio extracelular o intersticial de todas las células vivas de nuestro cuerpo, ¿ya? Entre ellos el sistema nervioso periférico, donde comienzan a producir alteraciones graves en relación a la funcionalidad de estos nervios, ¿ya? Y manifestándose con alteraciones del movimiento y alteraciones de tipo sensitiva. La sintomatología más común tiene que ver con la patología neuropatía alcohólica,
tiene que ver con alteración en el movimiento y capacidades sensoriales, ¿cierto? Especialmente parestesia en las extremidades, dolor punzante o ardores, sensación de congelación con espasmos musculares, con dificultad para la coordinación motora, ¿ya? Problemas para la marcha, la inestabilidad y caídas frecuentes, ¿ya? Ahora, en estos casos tienen que distinguir dos cosas: cuando la persona está bajo la ingesta del alcohol, ¿ya? Uno espera encontrar lo típico, cierto mareo, una persona verborreica, que no se le entienda lo que habla, que se pueda caer al suelo, que tenga dificultad del equilibrio, ¿ya? Pero estos síntomas que yo les estoy contando de caídas frecuentes, problemas de marcha, coordinación, ¿ya? Tiene que ver cuando las personas no están consumiendo alcohol, sino que se siguen manifestando estos síntomas, ¿ya? Y eso ya es un claro indicio de probablemente de una patología neuropática alcohólica, ¿ya? ¿De acuerdo? Dificultades para mover extremidades superior, inferior y problemas urinarios, generalmente de tipo del control de esfínter, ¿ya? Vesical o anal. Otros síntomas: problemas de erección, ¿cierto? Dificultades para la deglución, ya le cuesta mucho tragar alimentos que son un poco más sólidos, dificultades para hablar, intolerancia al calor, también una respuesta importante, ¿cierto? Como parte de la neuropatía periférica, ¿ya? Falta de sensación de dolor, ¿cierto? Mareo, entumecimiento, náusea, vómitos, sudoración excesiva, problemas respiratorios, ¿cierto? Cardiorrespiratorio además, porque se comienza a alterar la presión arterial e infecciones en uñas y piel. Otras lesiones importantes son el resorte, ¿cierto? Y aquí yo les voy a pedir que ustedes investiguen esto, ¿ya? El herpes zóster, ¿ya? Y le den una mirada a la literatura respecto de cuál es la relación entre el herpes zóster y la neuropatía periférica. Y la polineuropatía idiopática aguda, que comúnmente se conoce como el síndrome de Guillain-Barré, porque así es el señor que lo describió, que es un cuadro típico de mielinización química de la red nerviosa periférica. Otra neuropatía importante periférica tiene que ver, que creo que hace un par de días alguien me preguntó sobre esto, con el nervio facial, ¿ya? Con la parálisis del nervio facial, que, como muestra la imagen, comparte o el conducto, o sea, una parte del conducto con el nervio auditivo, ¿ya? Y que cuando es periférica generalmente provoca alteraciones en la función auditiva del mismo lado, ¿ya? En general se clasifican en parálisis faciales centrales y periféricas, pero la gran mayoría, cerca del 80 o 90% de los casos, es periférica, ¿ya? Y es de origen como idiopático, ¿ya? Y que en algunos casos tiene mucha tendencia a volver a recurrir en las personas, ¿ya? Hay diferencias respecto a la manifestación clínica: cuando es central es contralateral y afecta, y los síntomas son mucho más evidentes a nivel central, ¿ya? La etiología tiene que ver con infecciones del cerebro o tejidos circundantes, ¿cierto? Tumores que presionan el nervio facial, ¿ya? Puede producirse una parálisis facial de forma congénita, como el síndrome de Moebius, que es una enfermedad rara en realidad, ¿ya? Pero que sí es súper raro. Yo he visto solamente un solo paciente con este síndrome. ¿Ya? Bueno, después les puedo contar un poquito sobre eso, ¿ya? Y la parálisis idiopática de Bell, que es la parálisis facial periférica más común, donde hay una inflamación del nervio facial, ¿ya? Y que se produce cuando las personas se manifiesta por incapacidad para poder hacer movilidad de los músculos de la cara. Y tengo una imagen que es lo típico, ¿cierto?, de una parálisis facial: ya un lado caído, ¿cierto?, con párpados caídos, con alteraciones de la secreción del globo ocular, alteraciones de tipo auditiva, ya es muy evidente la simetría, ¿cierto?, la cara hace una traza, una línea media entre la hemicara izquierda y derecha, hay mucha diferencia, ¿cierto?, ya. Y esto es una manifestación clara de una lesión de motoneurona, segunda motoneurona o motoneurona inferior, ya, por la debilidad muscular aparente de las personas en la cara.
Dolor facial, dolor en el oído con ruido fuerte, ausencia de sensibilidad en el conducto auditivo también es parte de la masticación clínica y, como les decía, cerca del 80, algunos textos hablan del 90% de los casos, ¿cierto? Se consigue una recuperación total del nervio, ¿ya? Pero requieren en algunos casos quedan con algún tipo de secuela y es muy recurrente también que pueda volver a suceder a las personas, ¿ya? Dentro del tratamiento, y esto especialmente para todos ustedes, que en algún momento vamos a ser colegas, ejercicio que tiene que ver con cerrar los ojos, levantar las cejas, juntar las cejas, arrugar el mentón, sonreír, soplar, elevar los dientes, masaje, propiocepción, vibración, estimulación sensorial, todo eso es parte de lo que se necesita para la terapéutica del tratamiento de personas que tienen este tipo de enfermedad. Hay un conjunto de enfermedades, así que una foto. Esta imagen es importante, ¿ya? En, entre cada vértebra se va produciendo un agujero intervertebral por donde salen los nervios, ¿ya? Que es como se muestra acá, ¿ya? Entre cada vértebra va saliendo un nervio, ¿ya? Y cuando la patología se origina aquí, ¿ya? En este espacio, donde se origina la raíz nerviosa, ¿ya? Se le conoce como radiculopatía, ¿de acuerdo? Entonces, una radiculopatía es una lesión que se origina específicamente en el origen de la raíz nerviosa, ¿ya? Y voy a hablar un poco sobre eso. Se caracterizan por lesiones o por que están comprometidas a la raíz nerviosa, ¿cierto? Y que pueden ser uni o bilaterales, ¿ya? Y que causan todos los síntomas que yo les he contado de lesiones periféricas, dolor, hormigueo, debilidad en alguna extremidad, ¿cierto? Y las causas principales tienen que ver con hernias discales, ¿cierto? Estenosis del canal vertebral, un estrechamiento, artrosis de columna, o espondiloartrosis, tumores en las zonas periféricas, infecciones como sífilis, VIH, citomegalovirus, tuberculosis, radiculopatía diabética o patología diabética, ¿ya? Y cualquier tipo de proceso inflamatorio que se origine en esta zona. Dentro de la radiculopatía más comunes, la radiculopatía cervical y la radiculopatía lumbar o lumbociática, que es lo más común, ya porque el nervio ciático se origina entre L5, perdón, se origina entre L4, L5 y S, o sea, L4 y S1, ya que es lo que se ve acá, ya, de acuerdo en la imagen, y creo que esto se los pregunté en neuro, pero se los voy a contar acá. El nervio ciático se origina en esta zona, ¿cierto? Y es la neuropatía periférica más común, mononeuropatía, en conjunto con el síndrome del túnel carpiano, y que se produce por inflamación o por compresión, bueno, por varias causas. Ya puede ser porque el músculo piriforme pasa a comprimir la red nerviosa, o puede ser porque la lesión esté comprimida acá arriba, ¿ya? En el origen de las raíces nerviosas que van a formar el nervio ciático común, ya como se ve en la imagen, pudiendo ser además por una hernia, ¿cierto? Discal, ya como se dice ahí en el discal, que comprime el nervio ciático en su recorrido, ya entonces, y que en general, salí, vamos a abrir nuevamente, iba por acá abajo, y que en general este tipo de lesión unilateral afecta a una extremidad, ya el reposo es importante, y que básicamente va a afectar al músculo el glúteo, ciertos flexores de rodilla, ya la persona va a tener imposibilidad para afectar, ya, y que va a provocar alteraciones de tipo sensitivo motora. Y como les decía, el nervio ciático se origina en L4, L5 y S1 y S3, ¿ya? Va a depender un poco de la lesión, si L4 y L5 va a ser un poco más alta, o si va a ser S1 o S2 va a ser un poco más baja, de acuerdo a la topografía, ¿ya? En la imagen se pueden ver, ¿cierto?, cómo hay una compresión del nervio aquí que finalmente va a desencadenar una alteración de tipo sensitivo motora en alguna parte de la función del nervio ciático, ¿ya? ¿Ya? Y las causas tienen que ver con inflamación, dolor, ¿cierto? Entumecimiento de la pierna, hormigueo, sensación de ardor y debilidad muscular. Y aquí las causas pueden ser muchas, de repente una fuerza maleza, un trabajo repetitivo, una inflamación muscular, ¿ya?
un aumento de volumen en el disco intervertebral que comprime este nervio, ya. Entonces muchas causas además tienen relación con el trabajo, ya probablemente cuando tienen economía van a poder complementar un poco más el estudio de este tipo de patologías. Clínicamente también hay otras enfermedades que también es común, que se asocian mucho en el artrosis de columna, que se le llama espondilolistesis, ¿cierto? Cuando un cuerpo vertebral, como ven acá, ¿cierto? Se comienza a desplazar sobre el otro, ¿ya? Y eso provoca que el agujero intervertebral se estreche, ¿ya? Y se comprima la raíz nerviosa, ya se comprime la raíz nerviosa y también va a provocar que se comprima la médula espinal, ya porque se comienza a desplazar uno sobre otro, ya, y provoca estos síndromes de compresión medular o radicular. El síndrome piriforme también, ya el músculo piriforme que está en esta zona, ¿cierto? Graficada acá, comprime el nervio ciático, ya, el producto de alguna inflamación, ya, y comienza a provocar también el típico dolor que se comienza a irradiar hacia la extremidad inferior. Dentro de los factores de riesgo de la radiculopatía asiática, la edad, ¿cierto? Personas en edad laboral activa, la obesidad, algunas profesiones como las personas que trabajan en locomoción colectiva, choferes de camiones que tienen que permanecer mucho tiempo sentados, ¿cierto? Patología diabética y las personas que están embarazadas también porque aumenta el peso, ¿ya? Y aumenta la fuerza que deben soportar los discos intervertebrales, ¿ya? Por lo que significa el aumento de peso y tamaño de la guatita de la mamá, ¿ya? Y porque además en el periodo de gestación aumenta la curvatura lumbar, ¿ya? Y eso a veces provoca compresión del nervio ciático. La terapéutica está representada básicamente por el dolor, disminuir la inflamación con los fármacos de los médicos, educación sobre el manejo manual de carga en caso de que sea pertinente y la prevención propiamente tal. Bien, doy paso a preguntas, dudas que pudieran tener ustedes sobre lo que les acabo de presentar. Ya he hablado hartas cosas, ya yo creo que fue una cátedra bastante intensa, un tema súper amplio que perfectamente podría dar para varias cátedras más, ya, pero lo que nos compete en esta asignatura tiene que ver con algunos contenidos básicos de patología neurológica para que ustedes se comiencen a familiarizar con ellos y poder entender de qué es lo que estamos hablando en neurología cuando hablamos de este tipo de enfermedades. Profe, la neuropatía es solamente cuando se habla de lesiones en la segunda motoneurona. Sí, neuropatía solamente cuando hace relación a lesiones de segunda motoneurona. Y cuando se hace referencia a lesiones de la primera, A ver, es que las lesiones de primera motoneurona son lesiones centrales, medulares o a nivel cerebral, entonces no se incluye dentro de la neuropatía. pero ¿tiene algún nombre ese tipo de lesiones de la primera motoneurona? No lesiones de primera motoneurona, lesiones medulares o lesión piramidal, ya. Ah, ya. Sí, de esa forma se clasifican. Ahora, puede tener un nombre específico, o sea, una patología específica que se reconoce, ¿ya? Ujú. Pero va a depender, hay muchas patologías en neurología que no tiene al cabo venir a detallar porque son específicas, ¿ya? Pero lo que quiero es que se formen esa imagen sobre cómo se clasifican, ¿de acuerdo? Sí. ¿Ya? Y para que posteriormente cuando ustedes comiencen a ver personas, pacientes, usuarios con patologías de este tipo, ustedes puedan formarse la imagen de dónde está la lesión, qué es lo que van a encontrar, qué es lo que esperan encontrar
Y eso va a ayudar bastante a la hora de plantear la terapéutica y el tratamiento respectivo, ¿ya? Ya, gracias. Preguntas, adelante. Profe, la neuropatía de los nervios periféricos es en el fondo como la patología, pero porque usted decía después que había una neuropatía diabética, alcohólica, eh, pero en realidad esas son como causas de una neuropatía en realidad, porque la neuropatía es como una sola, ahí como que me confundí, porque según yo era como una sola cosa, pero lo podían causar diferentes cosas y por eso se le llamaba después neuropatía alcohólica o diabética. A ver, no entiendo, no entiendo. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Que la neuropatía es una sola patología en sí, ¿o no? No, Porque después usted no, hablaba de neuropatía alcohólica, diabética. Según yo, la neuropatía no, era una sola cosa. no, la neuropatía no es una sola, o sea, lo tienen que entender que la neuropatía no es una sola patología, ¿ya? Es una forma de agrupar a un conjunto de patologías que se caracterizan porque afectan al sistema nervioso periférico, ¿ya? Dentro de la neuropatía ya están la neuropatía diabética, la alcohólica, ¿cierto? Las lesiones del nervio mediano, las lesiones del nervio ciático, la radiculopatía, ¿ya? Entonces, no es una pura enfermedad, es una forma de agrupar anatómicamente las patologías que afectan al sistema nervioso periférico. Ah, ya, ok. Eso era mi duda, ¿Ya? profe. Y pueden ser por causa de enfermedades sistémicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, o por un origen traumático, por un origen genético como el síndrome de Moebius, ¿ya? Por un origen idiopático como la parálisis facial, ¿ya? Eh, por por una artrosis de columna, ¿ya? Ya, Entonces profe. puede tener varios orígenes, ¿ya? Pero es una forma de poder agruparlas, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de neuropatía periféricas ya o polineuropatía, ustedes tienen que entender de qué estructura anatómica está involucrada ya y eso les va a poder entender el tipo de sintomatologías que va a manifestar la persona ¿ya? Y que ustedes probablemente van a esperar encontrar en la entrevista de la persona que ustedes estén evaluando. Ok, profe. Ujú. Profe, Bien, entonces, gracias Nicolás, buena pregunta, bien. Bueno, de nada. Me interesa que se aclaren estas dudas porque es la instancia que ustedes tienen para poder preguntar. Recuerdo que el próximo miércoles corresponde, para buena fortuna de ustedes, la primera evaluación de esta asignatura. Entonces, ahí me va a tocar preguntar a mí algunas cosas, así que pregunten todo lo que quieran. profe, Sí, Matías, adelante. entonces el síntoma del túnel carpiano sería considerado como neuropatía. Sí, si uno fuera de acuerdo a esta clasificación que yo les presento, el síndrome del túnel carpiano es una neuropatía que podría ser una mononeuropatía. ¿Ya? Que puede ser de origen traumático, mecánico, por una compresión mecánica, ya, pero sí. Gracias, Matías, por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Las pueden escribir por el chat también, las voy a leer todas sin ningún inconveniente. ¿Ya? Si hubiera alguna acá muy específica que no pudiera responderles, probablemente los voy a derivar a algún autor que sí los va a poder aclarar un poco más, pero um, por lo menos a la disposición de poder responder las preguntas que ustedes puedan tener está. ¿Ya? Carolina Idibarra me dice, profe, la primera evaluación es el otro miércoles, el 11. Buena pregunta. De acuerdo al programa que yo tengo, si no me equivoco, es el
próximo miércoles, ¿ya? Pero no tengo inconvenientes en poder correrla para... A ver, denme un segundo. Sí, la próxima evaluación, de acuerdo al programa que yo hice, corresponde al próximo miércoles, ya miércoles 5, sí, ya, pero, o sea, si no les complica, la podemos atrasar una semana y así pueden estudiar un poco más, pero si no, la hacemos el miércoles, que no me genera ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Ahora, la prueba está fijada para el miércoles 5 de mayo, ¿ya? Si todos están de acuerdo, la podemos aplazar, pero la podríamos aplazar para el 11, que significa el martes de la semana siguiente, ¿ya? Porque el día 12 y el 5, el día 12 tengo un profesor invitado, ¿ya? Entonces la podríamos hacer el día 11, que cae el día martes, ¿ya? Lo hacemos, no hay inconveniente. Lo que sí les pido es que por favor la delegada me envíe un correo, ¿ya? Para que me diga efectivamente que el 11 va a ser la prueba. Y de esa manera tenemos todo mucho más ordenadito, ¿ya? Pero no puede ser el 12 porque el 12 tengo un profesor invitado que va a hablar algunos temas, ¿de acuerdo? Profe, ¿y hasta qué materia entraría? ¿O hasta qué clase? Si la prueba fuera el 11, podría entrar hasta lo de hoy día. Ujú. ¿Y si fuera el 11? Sí, ¿Y si fuera el próximo miércoles? también, hasta lo de hoy día. Ya. ¿De acuerdo? Voy a... ¿Se mutió, profe? Ahora sí, voy a ver los mensajes, pasé a pinchar con el Ah. dedo. Sí, dice que pueden el 11, entonces me confirman por favor por correo si efectivamente lo pueden hacer el 11 y hacemos la prueba ese día. Después de la evaluación, lo que yo voy a hacer cuando ya las tenga lista, una cátedra o una clase exclusivamente dedicarla a la revisión, porque es una instancia además de aprendizaje, ¿ya? Y neurología es una asignatura que es compleja, ¿ya? Por todo, ¿ya? Pero estoy intentando poder entregar los contenidos de la manera más fácil de poder entender posible, ¿ok? Preguntas, dudas sobre lo que acabo de Profe, presentar. yo quería preguntar, ¿qué nervios afecta más la neuropatía alcohólica? Porque la de diabetes podría, según tenía entendido, eran como de las piernas, ¿o no? Creo que usted igual Sí, lo dijo. sí, la neuropatía diabética afecta más piernas y la neuropatía alcohólica, la verdad es que afecta a todos los nervios periféricos por igual, ¿ya? Pero se ve mucho más afectado lo que tiene que ver con miembros superiores y miembros superiores, que son mucho más evidentes los síntomas, por el temblor, por la pérdida de equilibrio, ¿ya? Por las alteraciones de tipo sensitiva, Ah, ¿ya? ya. Entonces ahí es mucho más evidente la sintomatología de este tipo de patología. Y ahora, se puede revertir, ¿cierto? La primera medida para revertir la patología es disminuir o lograr la abstinencia del consumo de alcohol, ¿ya? Claro. Y así los nervios se pueden regenerar un poco y mejorar la funcionalidad, pero también depende de el periodo en el cual la persona haya estado con el consumo de alcohol. Si ya son 15, 10 o 20 años, probablemente sea muchísimo más difícil poder lograr revertir la condición. Muchas gracias, profe. Sí, yo Profe, lo invito. Sí, adelante. Paula me estaba hablando. perdón. Sí, es que al principio de la clase, decía que... ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Ah, Sí. ya. Ah, ya. Al principio de la clase se hablaba de que las lesiones, las neuropatías podían ser
podrían estar a la altura de las fibras musculares y hablar de miopatías, pero no sé si hay algún ejemplo de alguna miopatía. Sí, las miopatías, sí, ya. A ver, cuando hablamos de miopatías, generalmente hablamos de enfermedades que son como genéticas, ya. Como por ejemplo, a ver, la atrofia muscular espinal, ¿ya? Que son patologías que afectan a las raíces nerviosas, ¿ya? Que en definitiva son progresivas y provocan, en definitiva, muchas veces la pérdida o llevan a la persona al fallecimiento, ¿ya? Ah, ya, ya, profe. Sí, pero las Gracias. van a escuchar miopatías, ya, miren, cada vez que ustedes, por ejemplo, vean alguna patología extraña, que generalmente se vean en el área infantil, ya, y digan miopatía, generalmente está asociada a patología como degenerativa y de origen genético, ya, y tiene que ver a veces con algún gen que no codifica una proteína que es importante para la función muscular, ¿ya? Entonces, y que son muchas, la gran mayoría de los casos progresivas, ¿ya? Se manifiestan en niños, ¿ya? Y muchas veces son progresivas hasta llegar a provocar la muerte de los niños. Ah, ya, profe. Ujú. Gracias. ¿Ya? Entonces, no hablé de patología de enfermedades miopáticas porque en realidad son patologías mucho más específicas que tienen relación con, como más con pediatría, ¿ya? Y que probablemente ustedes van a tener que estudiar cuando ya comiencen a ver niños, ¿no? Por ejemplo, con este tipo de condición que no es tan frecuente, ya que lo van a encontrar ustedes en centros especializados como Teletón, por ejemplo, ¿ya? Entonces la neurología, la cátedra de neurología está más enfocada a cuadros clínicos generales, ¿cierto? Y poder mostrar el abanico de posibilidades que hay, ¿ya? Gracias, profe. ¿Ya? Hay una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal de Duchenne, no sé si alguien la ha escuchado. Sí, sí, profe. Perfecto. Eso estaba, ¿Qué sabe, me estaba acordando. qué, qué sabe de la enfermedad? A ver, que era degenerativa. Sí. Ujú, Eh, o sea, es que iban perdiendo, no sé si tono sí, fuerza muscular ujú, por ejemplo, miembros superiores, sí, inferiores, correcto. y Hay después como ya una en las atrofia etapas más, oh, perdón, Sí, como sí, en la, correcto, Paula. Ujú, sí. Hay, voy a la nombrar etapa más algunas. avanzada, como Sí, ujú, que se afectaban los músculos respiratorios. sí, correcto, así es. Sí, y creo que he visto algunas veces que se hacen ejercicios para la musculatura respiratoria, es como había que Sí, soplar un aparatito, que no me sí, acuerdo cómo se llama. así es. Hay ejercicios respiratorios para intentar mantener la sobrevida de la persona. Ya. Voy a nombrar algunas. Ya, atrofia muscular de Duchenne, que es la reina de todas. Ya. Distrofia muscular de Becker, ya que igual es frecuente. Ah, atrofia muscular espinal de Wernicke-Hoffmann, ¿ya? Y toda la distrofia, ¿ya? La distrofia se produce en general porque hay un gen que se produce una proteína que se llama distrofina, que está alterada, ¿ya? Ah, no me acuerdo, pero voy a... Sí, la de Becker es un poco menos, tiene un pronóstico un poquitito mejor, una sobrevida un poco más larga, ¿ya? Ah, ¿Lo vieron? Pues sí. Profe, ¿atrofia y distrofia es lo mismo? No, no es lo mismo, son conceptos diferentes, ¿ya? La atrofia muscular espinal es una enfermedad degenerativa y la distrofia ah, también puede ser degenerativa, pero las fisiopatologías son diferentes, ¿ya? Ujú. ¿Ya? La diferencia es súper sutil, pero en realidad, buena pregunta, no se compliquen con eso, ¿ya? Simplemente entiendan lo que es degenerativo, lo que es no degenerativo, ¿ya? Pero atrofia o distrofia
son denominativos que se utilizan para patologías diferentes, ¿ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Dentro de la asignatura de neurología, ya me pidieron hacer las últimas cátedras de trastornos neurológicos infantiles, ¿ya? Y dentro de los trastornos neurológicos infantiles vamos a hablar de epilepsia, ¿ya? Vamos a hablar de mielomeningocele y malformaciones del sistema nervioso central y periférico, y vamos a hablar de parálisis cerebral infantil, ¿ya? Entonces, esos son los 3 contenidos más macro que vamos a hablar de lesiones o patologías del sistema nervioso central y periférico en relación a la población infantil, ¿de acuerdo? Porque son los que presentan en gran medida mayor prevalencia en la población y los que significan mayor cantidad de horas terapéuticas para la atención de los niños. ¿De acuerdo? Así que yo me imagino que muchas y muchos de ustedes se van a querer dedicar al área pediátrica, ¿ya? Y eso que yo les voy a contar les va a ser, espero, de bastante utilidad para lo que ustedes quieran realizar. Profe, ¿Sí? a mí el otro día me surgió una duda porque estaba hablando con un chico que estudia kinesiología sobre las lesiones de la primera motoneurona. ¿Ya? Y yo le dije que primero había flacidez muscular y después había espasticidad. Uh-huh. Y como que el brazo quedaba pegado. Entonces él me dijo que en ese caso sería como espasticidad y después hipertonía, parece que me dijo. Porque como que la hipertonía era más estable y la espasticidad era como contracciones todo el rato, pues, como que el brazo se movía y No, todo. no mandes dígale a su amigo que vuelva a los libros porque lo que dice está equivocado, ¿ya? Hipertonía y espasticidad son conceptos diferentes, sí, pero como él te lo explicó, no te lo explicó como es correcto, ¿ya? Espasticidad es un aumento de tono patológico, ¿ya? Y hipertonía es un aumento de tono no patológico, que significa, por ejemplo, ir al gimnasio a hacer pesas, ¿ya? Ya, pero la espasticidad después no va a ser hipertonía, ¿ya? La espasticidad se evalúa con Ashworth, de acuerdo a la intensidad, pero nunca va a ser hipertonía, son conceptos totalmente diferentes, ¿ya? Ah, ya, ya. Pero en la espasticidad entonces, pero primero no son como contracciones que el brazo se está moviendo, como contracciones constantes. No, o sea, yo creo que ahí lo que tú tienes que hacer es profundizar los contenidos porque eso no es espasticidad, ¿ya? Ya. Se puede dar, sí, eso que tú me refieres en patología de origen neurológico central, ya, pero espasticidad específicamente no es eso, ¿ya? Ya. Ya, entonces lo voy a buscar. Sí, Gracias, sí, profe. ok. Uh-huh. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, podemos cerrar la cátedra hasta acá. Les solicito confirmarme vía correo electrónico si todos están de acuerdo para hacer la evaluación el día 11 del mes de mayo, o si no la hacemos la próxima semana si no hay modificación al calendario. Les deseo una buena jornada a todos dentro de lo que queda. Y eso, pues mañana no vamos a tener clase, yo les voy a enviar un video cortito para que lo estudien y eso lo vamos a revisar la próxima semana, que tiene que ver con patologías periféricas chiquititas, ¿ya? Que les va a permitir poder entender la sintomatología característica respecto a lo que les estoy mostrando, ¿ok? Ok, profe. Nos vemos, que vemos. esté muy bien, un abrazo para ustedes. Y lo último, traten de colocar algunas fotos suyas, por lo menos para poder reconocerlo o reconocerlo, ¿ya? Algunas ya lo han hecho, les agradezco, y otras, por favor, que los que no lo puedan hacer para poder saber quiénes son, ¿ya? Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, nos vemos. Gracias, Bernardo. Chao, chao. Chao, nos vemos, Bárbara.